Buen día, hermanos queridos, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos una vez más para compartir una porción de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Juan y estamos llegando al final del año. Eh, lo, que, lo que van a ver ahora o lo que estoy grabando ahora es más que nada un anticipo para que el día domingo, este siguiente, podamos charlar sobre el tema bajo la plataforma Zoom, como lo hemos hecho en los domingos anteriores. Entonces quiero compartirles algo muy cortito, muy pequeño, y luego dejar un disparador para que cada uno pueda ir viendo y pensando con respecto a este tema y podamos charlarlo bien el día domingo. Si no es la última clase, estamos en la anteúltima, pero bueno, venimos estudiando y llegamos al libro, estamos en el libro de Juan, llegamos al capítulo número 11. El domingo anterior Alejandro estuvo compartiendo con nosotros sobre el capítulo 11, los primeros versículos, ¿no? Y el disparador que había y lo que hemos estado hablando especialmente fue con respecto a la gloria de Dios, ¿no? Cuando las hermanas de Lázaro lo llaman a Jesús porque Lázaro estaba muy enfermo, una de las cosas que ocurrieron fue que Jesús se tomó 2 días para volver a donde estaba Lázaro, y bueno, conocemos el final de la historia, que también él lo resucita y todo, pero él dice que esta enfermedad de Lázaro no iba a ser para muerte, sino iba a ser para la gloria de Dios. Y estuvimos hablando sobre eso, ¿no? Que era la gloria de Dios. Evidentemente era para que Dios reciba gloria a través de este milagro que iba a ser con Lázaro. Su nombre iba a ser glorificado. Estábamos en un tiempo, en un momento donde había un grupo que creía en él y otro grupo que lo cuestionaba muchísimo, especialmente los principales sacerdotes, y bueno, cada milagro que él hacía generaba en la gente que la gente cada vez crea más en él. Y esto a los principales sacerdotes y a los fariseos les molestaba muchísimo. Entonces cada cosa que él hacía, por ejemplo como cuando le dio vista al ciego, generaba de que él tenía más gente que lo seguía, que creía en él. Acuérdense que el objetivo del libro de Juan es precisamente ese, que creamos en él, ¿no? Y que tengamos vida eterna. Bueno, yo rescato del capítulo 11, tiene muchos versículos, es un texto donde se pueden sacar muchísimas cosas, muchísimas enseñanzas, muy rico. Hay personajes para analizarlos, hay situaciones para analizarlas, pero me quedo con 4 o 5 cositas muy breves que les quiero decir y que van a ser los disparadores para el día domingo. Bueno, el primero fue el que habló Ale, que la enfermedad que tenía Lázaro no era para muerte, sino para que Dios reciba gloria y esa gloria la puedan ver las personas. O sea, Dios iba a ser glorificado a través de el milagro que Jesús iba a hacer. En segundo lugar, hay otro versículo que es muy, diríamos, muy ícono, o muy que sobresale en las Escrituras, que es el versículo 25, que Jesús le dice, a Marta le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un pasaje muy conocido y muy profundo como para analizar, ¿no? Y después dice: todo el que vive en mí, dijo Jesús, y cree, jamás morirá. Es un tiempo, bueno, donde todos los años mueren personas, pero parece que esto de la pandemia nos ha pegado un poco más en el sentido de que mucha gente cercana, sea hermanos de la iglesia, gente conocida como tal vez un Maradona, o gente acá de Rosario muy conocida que uno escucha que va muriendo, a uno le impacta un poco más, ¿no? Pero el hecho de estar más en casa y estar más acá es como que vemos la situación de otra manera. Pero siempre se ha muerto gente. El tema es, como digo yo, ¿a dónde vamos después de la muerte, no? El Señor dice que el que está en Él, aunque esté muerto, vivirá. O dice, el que vive en mí y cree, jamás morirá. O sea que somos eternos.
El tema es que después que dejemos este cuerpo, ¿dónde va nuestro espíritu? Es el gran tema y que tiene mucho que ver cómo vivimos, cómo vivimos en esta tierra, en qué hicimos, cómo fue nuestra relación con Dios. Tiene mucho que ver nuestro destino eterno. Otra parte muy importante que habla es que Jesús lloró. Se ve por primera vez en la Biblia donde Jesús, estando cerca de la tumba de Lázaro, llora. Y ahí muestra obviamente su humanidad, ¿no es cierto? Y cuando él está llorando, la gente, como siempre, obviamente, lo cuestiona. Dice, pero si este no fue el que sanó al ciego, lo podía haber sanado a Lázaro y no tendríamos que estar acá frente a la tumba todos llorando. Otro punto lindo para hablar, que la gente todo lo cuestiona. Absolutamente todo. Cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas mal, cuando tomás decisiones o otros toman decisiones, somos de cuestionar, de dar nuestra opinión, muchas veces con un corazón bueno, de construir, otras veces de destruir. Pero todo se cuestiona. Cualquier noticia que pongas en la televisión, hoy vía Twitter, Instagram, Facebook o lo que sea, la gente va a dar su opinión y va a cuestionar cualquier decisión que cualquier otra persona tome, bajo obviamente puntos de vista muy personales. Jesús llora frente a la tumba de Lázaro y la gente lo cuestiona, dice, ¿por qué no lo sanó? Otro punto más, Jesús frente a la tumba dice, corran la piedra, ora al Padre y lo llama a Lázaro, le dice, ven fuera, y Lázaro sale todo ahí vendado, la cabeza, todo como hacían antes, que los dejaban todos vendados ahí en la tumba, y obviamente es la resurrección de Lázaro, ¿no? O sea, el milagro de Jesús, ¿no? Que para él decía que estaba como que no había muerto y a la vez para la gente había muerto, y él lo llama y hace ese milagro tan conocido con su amigo Lázaro. Y el quinto punto, hablamos que los principales sacerdotes, los fariseos, evidentemente ya estaban muy cansados de Jesús y deciden apresarle bajo cualquier circunstancia. Justo estaba la fiesta de la Pascua por venir, ellos sabían que Jesús iba a estar en Jerusalén y ya empezaron a decir, bueno, el que lo vea avisen porque lo queremos apresar. Y ya se venía la parte final del ministerio de Jesús acá en la tierra hasta ser crucificado en la cruz. Hay 4 o 5 puntos como los que nombré que sobresalen en este capítulo 11 de Juan, muy interesante. Yo te pido que antes del domingo y después que veas este video puedas leer el capítulo 11 de Juan. Si podés leerlo en 2 o 3 versiones, es muy interesante. A mí me gusta mucho la versión, la NTV, la nueva traducción viviente. Tiene un lenguaje muy intermedio entre lo popular y lo que habla la Reina Valera, que es la que más conocemos. Pero es muy interesante las enseñanzas que se pueden sacar y las cosas con las cuales podemos evidentemente aprender de este coso. De este capítulo. Pero una de las cosas que más me llama la atención como frase es la del versículo 40, que le dice a Marta, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tal vez de todos los puntos que hablé, me gustaría destacar 2 puntos para que vos lo pienses, lo reflexiones y el día domingo podamos hablar. Punto número 1, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el otro disparador tremendo es cuando él le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es un tiempo, como todos nombran, un tiempo difícil, más difícil para algunos que para otros, un tiempo distinto que estamos viviendo. Si realmente pudiéramos marcar en nuestro calendario anual, diríamos que el año 2020 ha sido un año muy, muy diferente a cualquier otro. Esto de la pandemia, el encierro, las contradicciones que hay con respecto a la salud, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, pero evidentemente es algo que pasó y que cada uno lo interpreta o lo vive de una manera muy, muy particular y muy diferente.
Hay gente que está muy mal por esto, hay hermanos de la iglesia que han sido afectados, hay gente que tiene miedo, hay diferentes interpretaciones de todo esto. Pero yo me quedo con esta pregunta que Jesús me hace a mí y te hace a vos. Porque la misma situación, somos 10 personas, la misma situación puesta en el medio, cada uno la va a vivir y la va a interpretar de una manera. Pero yo creo que Jesús nos dice a todos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo creo que es un tiempo para creer más allá de lo cotidiano. Nos habíamos acostumbrado a, evidentemente, vivir de una manera. El domingo voy a la iglesia, el miércoles tengo grupo pequeño. Bueno, todos esos planes y cosas que veníamos haciendo se cortaron. Entonces acá en una situación más personal, más en tu casa, más metido adentro, vemos la vida de otra manera y esas cosas que no teníamos nos pueden estar afectando hoy, pero el Señor nos desafía a que creamos por sobre cualquier circunstancia y dice que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Yo sé que todo esto radica en cómo es tu relación con Dios. Si vos dependías del culto del domingo, bueno, hace muy poquito que se abrió, pero hay mucha gente que tampoco quiere ir. Si vos dependías del grupo familiar, capaz que hace 8 meses que no te reunís. Si vos dependías de alguna persona con la cual tal vez tomabas un café toda la semana, no está más. De pronto lo que nos queda es nuestra relación fuerte con Dios, o fría o débil, como tal vez muchos la pueden llegar a tener. Pero el Señor nos desafía con esto, ¿no? Que en medio de toda esta circunstancia, en medio de todo esto que está pasando, el Señor nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Realmente es un tiempo para reflexionar. Yo me lo planteo, yo me pregunto esto. El Señor me dijo, se nota como que me lo dijo varias veces, ¿no? Que si crees, que si yo creo, veré su gloria. ¿Y qué es su gloria? Podemos hablar un montón, como lo hablamos el otro día, pero evidentemente tal vez su gloria podríamos resumirla en algo que nunca vivimos hasta ahora, o que lo vivimos de una manera muy distinta, pero hoy la gloria de Dios tal vez es vivir la vida de Dios en nuestras vidas de una manera sobrenatural, tener paz en medio de la tormenta, tener alegría en medio de situaciones difíciles, tener alegría en medio de tristezas. Tal vez nunca lo experimentaste y capaz que es un tiempo que Dios quiere que experimentemos eso sobrenatural de Él, no lo natural mío, sino lo sobrenatural de Él en medio de una circunstancia tan difícil. Nos quedamos con esta pregunta, con este disparador para el día domingo. Todos los que lo vean, les pido que puedan participar el domingo a las 10 de la mañana. Y si ves que hay en el grupo del Zoom, el otro día no éramos muchos, si ves que hay gente que siempre estuvo y no está, llámala, pegale un llamadito telefónico y decirle, no te pierdas el domingo, que vamos a estar hablando de esto, y alentalo, porque hay mucha gente que tal vez está esperando tu llamado, tu mensaje, tu hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la estás pasando? Todo esto a muchos los llevó a aislarse. Y me hace acordar algo que los leones hacen cuando quieren comerse una presa, ¿no? Aíslan a la presa, la separan de la manada y allí se la comen. Muchas veces el aislarnos no nos hace bien, sino que es un tiempo donde tenemos que seguir en comunión con Dios y con los hermanos, tal vez vía telefónica, tal vez vía WhatsApp, pero no cortar esa comunión, porque es allí donde verdaderamente la bendición de Dios está, en su pueblo, unido. Bueno, nos vemos el domingo. Les dejo este disparador, piensen, reflexionen. El Señor nos dejó su palabra para que la analicemos, la veamos y la pensemos. Un cariño muy grande para ustedes y el domingo estamos en la escuela dominical vía Zoom a las 10 en punto de la mañana. Cariño para ustedes.